Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que es investigación. Investigación en el marketing. La primera pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué investigar? ¿Para qué investigar? Y la respuesta es muy sencilla. En el mundo del marketing es necesario investigar para poder tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones que le van a costar millones de millones de millones de dólares a un cliente sin tener una base, sin conocer qué es lo que está pasando en el mercado, sin tener eh, una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, sin tener ese piso sobre el cual poder apoyarme a la hora de tomar una decisión. Los gerentes de mercadeo investigan todos los días, periódicamente, y aprovechan cada oportunidad para poder conocer su mercado, ya que ello les va a brindar las herramientas para tomar decisiones más inteligentes. Dentro de los instrumentos que tenemos y que nos brinda la metodología de la investigación, son muchos, son amplios, son vastos. Pero aquí vamos a hablar de dos específicamente, que son los que tal vez a ustedes les atañen más. El primer instrumento son las encuestas. Las encuestas son el instrumento cuantitativo por excelencia que se utiliza para las investigaciones. Todos hemos en algún momento contestado alguna encuesta y no es ajeno para nosotros este instrumento. Sin embargo, cuando tenemos nosotros que hacerlo y que aplicarlo, ya ahí toma cierto matiz y es importante apuntar algunas cosas interesantes con respecto a la encuesta. ¿De dónde salen las preguntas de la encuesta? Nacen de los objetivos de investigación, o sea, de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito investigar, cuál es la información que yo necesito obtener. Yo lo transformo en objetivos y los mismos objetivos me van a decir cuáles son las preguntas que yo tengo que hacerle a mi público meta, a mi segmento, a mi consumidor. Existen varios tipos de preguntas. Tenemos, por ejemplo, las preguntas abiertas, que la respuesta es totalmente libre. Vamos a hacer una pregunta y vamos a dejar un espacio para que las personas escriban, hablen y respondan lo que les parece, lo que sienten, lo que opinan sobre ello. Son preguntas abiertas, son cualitativas y son un poquito más difíciles de tabular, pero brindan información más amplia, permiten, ¿cómo se llama?, corroborar datos cuantitativos de una manera más amplia. Tenemos también las preguntas cerradas, que es una preguntita para la cual se dan dos o más variables. Y la persona tiene que circunscribirse a esas variables y tiene que marcar la respuesta o las respuestas correctas. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver en la diapositiva una pregunta cerrada, ¿escuchas la radio? Sí, no. Y la persona pues marcará sí o no, si escucha o no escucha la radio, simple y sencillamente. Pueden haber otras opciones, pues no necesariamente tienen que tener un sí y un no. En este caso, por ejemplo, vemos que se hace una pregunta y se le ofrecen 5 opciones. Y la persona puede marcar una de esas 5 opciones o puede marcar varias de esas 5 opciones. Entre más compleja sea la respuesta, más difícil va a ser tabularla. Entre más sencilla es la respuesta, es más fácil obtener los datos y analizarlos. Pero todas estas preguntas son válidas dentro de un cuestionario de encuesta. Tenemos también las preguntas de escala que generalmente se hacen cuando se le pone un ejemplo a la persona y se le da una escala para que se sitúe. Por ejemplo, yo puedo decir, la Coca-Cola es refrescante y dejar que la persona ponga si está totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Eso es una escala en la cual la persona va a marcar con una X el nivel o el grado en que responde a esa oración. O en el caso, por ejemplo, de las de tipo Osgood, que se pone una escala numérica. Puede ser de 1 a 7 o de 7 a 1, se aclara cuál es el valor de 1, cuál es el valor de 7.
Y en este caso se ponen dos adjetivos contrapuestos. Entonces, por ejemplo, decimos, en ULACID los estudiantes son estudiosos, no estudiosos. Y entonces la persona marcará qué tan cercano a un extremo está o al otro extremo en su opinión. Otros tipos de preguntas son las preguntas filtro. A veces necesitamos discriminar a las personas que estamos haciéndole una encuesta. Entonces decimos, ¿ha asistido al cine por lo menos una vez en el último mes? Si la persona nos contesta no, entonces damos por finalizada la encuesta. O la podemos remitir a otras preguntas más adelante en la encuesta. Eso nos permite ir eliminando personas de nuestra muestra. Ahora, el hecho de que nos diga que no, no necesariamente es malo. Vean que si la gran mayoría de las personas ha dicho que no ha asistido al cine por lo menos una vez en el último mes, ya eso es un indicador interesante para la industria. Y tenemos las preguntas de identificación, que es nombre, género, edad, nivel socioeconómico, lugar de procedencia, etcétera, etcétera, que se hacen generalmente para poder hacer cruces de variables. Entonces, yo, por ejemplo, quiero en una pregunta dividir la respuesta entre hombres y mujeres, porque quiero comparar qué contestaron los hombres versus qué contestaron las mujeres. Entonces, obviamente, voy a hacer una pregunta de identificación donde la gente marque su género, que eso me va a permitir a mí dividir las encuestas por género y tabular esa pregunta para poder hacer una comparación. Si las preguntas de identificación no se van a utilizar para eso o no tienen ningún fin específico dentro de la encuesta, es mejor no hacerlas. Y también tenemos, por último, las entrevistas de profundidad. Las entrevistas de profundidad es cuando concertamos una cita con un experto en el área de la cual estamos estudiando y hacemos una serie de preguntas abiertas, una entrevista semiestructurada que permita sentarme con la persona y hablar y dialogar abiertamente cara a cara, haciéndole las preguntas. La idea es sacarle la información, la idea es obtener la mayor cantidad de información, es tratar de obtener de este experto que conoce un panorama más amplio de la información que yo requiero. Por consiguiente, no tiene un tiempo específico, se puede repreguntar, se pueden hacer preguntas que no estén en la batería de preguntas que yo tenía al inicio antes de empezar con la entrevista. Y es necesario que la persona sea bien amplia a la hora de dar las respuestas porque la idea es profundizar en un tema.